Mira, Imeco es una empresa de base científica, nos gusta decir eso, somos una empresa que tiene origen como una empresa de base científica tecnológica que se dedica a reciclar colillas de cigarro, a resolver la grave problemática asociada a la contaminación por colillas de cigarro, desde una mirada muy desde el desarrollo de materiales y la economía circular. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Germán Brito, cofundador y CTO de Imeco. Germán, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar, por esta invitación, la oportunidad de estar aquí en este espacio. Como ya te decía, tras bambalinas, soy un seguidor de este podcast y tenía ganas de que Imeco estuviera presente aquí porque nada, po, vivimos la economía circular, así que bonito estar aquí. No, muchísimas gracias. Para mí un doble gusto el contar primero con un gran caso chileno de economía circular que ya nos vas a contar mucho más en detalle, pero también saber que eres uno de nuestros escuchas, de nuestros seguidores de Revolución Circular, me llena muchísimo más de alegría, Germán. Y antes de entrar de lleno en materia y que nos cuentes todas estas iniciativas y proyectos fantásticos que estás desarrollando y que están desarrollando con el equipo de Imeco, te agradecería como contexto general para quienes nos ven y escuchan, no solo en Chile, sino que en todos los rincones de América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta, en realidad, que nos contaras cuál es la historia de Imeco, cuáles son sus principales líneas de negocio y naturalmente también cuáles son algunos de sus productos. Mira, Imeco es una empresa de base científica, nos gusta decir eso, somos una empresa que tiene origen como una empresa de base científica tecnológica que se dedica a reciclar colillas de cigarro, a resolver la grave problemática asociada a la contaminación por colillas de cigarro, desde una mirada muy desde el desarrollo de materiales y la economía circular. Lo que hacemos básicamente es, después te voy a contar un poquito más, pero básicamente es recuperar un material que está presente en la colilla de cigarro y un material bastante valioso que se llama acetato de celulosa y lo comercializamos como un nuevo material que bajo nuestra marca que se llama Celion para el desarrollo de nuevos productos en colaboración con marcas, especialmente del mundo del fashion. Pero eso de grandes rasgos es lo que es Imeco desde el punto de vista de su línea de negocio, algo que nació muy naturalmente desde nuestros inicios, es que tenemos todo un área de servicio eh, de recolección de colillas de cigarro que se ofrece a todo tipo de instituciones, empresas, municipalidades, universidades, etcétera, que básicamente consta de ofrecer contenedores especializados para depositar colillas de cigarro y un servicio logístico que permite que estas colillas se retiren y lleguen a nuestras instalaciones a reciclarse. Y por otro lado, es básicamente la comercialización de Celian como material, como materia prima, a otras industrias, a marcas, a empresas que lo utilicen como su nueva materia prima sustentable para el desarrollo de sus productos. Y ambos son negocios en general B2B, uno bien desde el área como de la gestión de residuos y otro muy desde el área de materiales, ¿cierto? Ese es como el alma de Imeco, aunque yo te diría que el alma de Imeco está mucho más desde el área científica de desarrollo de materiales, como que el área de gestión de residuos fue algo que nació como naturalmente por una necesidad, básicamente, pero nacimos más bien como una empresa científica que buscaba darle valor a este material y reposicionarlo como una materia prima en la industria. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Oye, fantástico. Y ahí tocas una fibra que yo siempre he tratado de también instalar a través de Revolución Circular y quizás ahí mi background como ingeniero civil mecánico, pero es la importancia de la ciencia de materiales en esta transición hacia una economía circular donde, como tú lo estás demostrando, se transforma en un área clave para poder enfrentar estos desafíos que nosotros vemos. Es más, nos pone como unos lentes sobre los ojos para poder identificar estos materiales que antes veíamos como desechos y hoy son materias primas que pueden tener valor, así como lo están demostrando ustedes. Pero antes de adentrarme en eso, te quería preguntar, quizás desde la experiencia, y esto también para los miles de emprendedores que nos están viendo y escuchando, es cómo nace esta idea de reciclar estas colillas de cigarro y convertirlas
en un nuevo material, también me encanta el nombre por lo demás, Celion, porque también uno ha visto que ha habido un cambio en el mundo, en nuevas generaciones mucho más sanas, que están tomando alcohol menos, que están fumando menos. Eso quizás también es parte, la segunda parte de mi pregunta, ¿no? ¿Se están viendo algún cambio en esa tendencia? Pero ¿cómo nace esta idea de enfrentar esta situación? Bueno, bueno, Imeco nace por el 2017, finales de 2017. Somos 3 cofundadores, está Valery Rodríguez y Jennifer Araya. Los 3 emprendimos este viaje juntos. Con Valery ambos somos químicos de formación. Ella en su momento ella estaba trabajando en la Universidad la Católica del Paraíso, a cargo de algunos proyectos Corfo. Yo por mi parte estaba haciendo mi doctorado en química y Jennifer en ingeniería comercial y estaba a cargo también de proyectos de innovación. Yo antes de entrar al doctorado venía de haber trabajado algunos años en empresas en área de como desarrollo y más de innovación. Entonces estábamos todos un poco con el bicho de queremos hacer innovación científica, ¿vale? Y teníamos este residuo detectado, la colilla de cigarro, como una oportunidad de desarrollar un proyecto que tenía alto potencial, porque, a ver, reunía cualidades que hacen sentido desde el punto de vista de industria, desde el punto de vista de economía circular, y es que es un residuo muy abundante, o sea, de inmediato hacía la idea de que había escala, ¿ya? Eh, había una problemática grave asociada a este residuo, ya voy a profundizar un poco más en eso, y por otra parte, había la necesidad de desarrollo tecnológico para que se pudiera reciclar este residuo. Y ahí donde todo confluyó, porque desde la prisma científica, uno suele asociar a la colilla de cigarro como un residuo casi como que se degrada, porque lo vemos todos los días en nuestras calles. Está por millones y millones arrojado. Por darte algunos datos, es el residuo más ampliamente arrojado en el medio ambiente Mira, por excelencia, el top uno, el que más se arroja al medio ambiente, ¿vale? A diferencia de otros residuos, mira, si me permite alguna cifra, o sea, por favor. al año en el mundo se desechan alrededor de algunos millones de toneladas que se desechan, digamos, de este residuo que están en el medio ambiente, digamos, en la naturaleza, en nuestras calles, etcétera. Lo segundo, como problema de este residuo, no solamente su abundancia, y es que es de los pocos residuos que están en la naturaleza, que es literal un residuo tóxico. O sea, cada colilla de cigarro, al haber sido un filtro que retuvo, digamos, sustancias que no entran al cuerpo, cada colilla que está en la naturaleza está paulatinamente, lentamente liberando estas sustancias, ¿ya? Entonces esto también está muy bien estudiado a nivel científico, desde el punto de vista del impacto ambiental, lo que provoca la liberación de compuestos derivados de la nicotina, derivados del alquitrán. Hay impactos graves, por ejemplo, en la flora acuática, en la fauna acuática también. Hay graves problemas ambientales asociados a la colilla de cigarro que están muy bien documentados a nivel científico. Y por último, y que yo creo que esto fue el chispazo de por qué había una oportunidad de reciclar este residuo, es que el filtro de la colilla de cigarro, esto que parece como un algodón, que solemos confundir como un algodón y que pensamos que se va a simplemente degradar ahí en la naturaleza, está hecho de un material plástico. Está hecho de un material plástico que se llama acetato de celulosa, que digamos que además de la industria del cigarrillo utilizarlo para la fabricación de sus filtros, también es un material que ampliamente se utiliza para otro tipo de industria. Por ejemplo, es el material más ampliamente utilizado, históricamente utilizado para la fabricación de marcos de anteojos. Cuando tú pensás en un anteojo, un Ray-Ban, un Prada, lo que sea, ese típico material brillosito, que se ve lujoso, es acetato de celulosa, solamente que está en otra forma física. Y otros tipos de productos, botones de ropa, las puntas de los cordones de la zapatilla, mangos de destornilladores, etcétera, etcétera. Están en un sinfín de otros productos, y que entonces nosotros dijimos, chuta, aquí hay una oportunidad. Si pudiéramos recuperar ese material, a escala industrial, por supuesto, puro, íntegro y de la calidad necesaria para poder comercializarlo como una materia prima hacia esas industrias, para extender su vida útil, ¿cierto? Ahí estamos hablando un poco de concepto de economía circular, reintroducirlo como material a esa industria. Entonces aquí hay una oportunidad de emprender. Y así, en resumen, fue como nació Imeco. O sea, detectamos este problema, lo dimensionamos en su escala y vimos que había una oportunidad de desarrollar tecnología para poder resolverlo y generar un negocio. Yo te diría que
ya en 2018 nos formalizamos, ¿cierto? Y empezó a andar esta ruedita de emprender. Nos enfrentamos a muchísimos desafíos, desde el negocio hasta lo más tecnológico, porque como químicos empezamos al desarrollo de la tecnología a nivel de laboratorio. En esos inicios, como exalumnos de la Católica de Valparaíso, nos facilitaron. Siempre agradecemos esto porque fue un súper buen puntapié. Nos prestaron un laboratorio de química del Instituto de Química, y ahí nos aguachamos y empezamos con el desarrollo de lo que fue como los principios del proceso que hoy en día lo tenemos escalado. Eh, Fuimos avanzando, digamos, con el típico ciclo como de startup chilena, digamos que pasamos por Startup Chile un par de veces, financiado por proyectos Corfo. Y buena parte de esos financiamientos fueron muy enfocados, yo te diría que en dos grandes cosas. La primera, en desarrollo tecnológico. O sea, para poder llegar a escala industrial había mucho que inventar de procesos. Después podemos profundizar un poco más si quieres como en lo que tenía que ver con la tecnología misma, pero había mucho que inventar, había mucho de procesos que no existen. O sea, no es que uno pudiera como simplemente implementar una planta de reciclaje de colillas, porque eso no existe. Entonces había mucho que crear, desde procesos mecánicos a químicos ya a escala industrial. Y por tanto, todos esos fondos que nos fuimos adjudicando durante nuestra vida fueron muy esenciales para la etapa de escalamiento. Y por otra parte, ir madurando mucho como, y escalando el modelo de recolección. Que en un principio es como que sabíamos que para poder llegar a una escala industrial teníamos que recolectar grandes volúmenes de colilla, pero no sabíamos qué significaba eso, ¿ya? Afortunadamente, yo te diría que desde el primer momento en que nació Imeco como concepto, tuvimos una muy buena recepción como del ecosistema en general, desde el ciudadano de pie hasta el empresario y las municipalidades, porque nos dimos cuenta que todos de alguna forma como que el ciudadano detectaba y sufría de alguna forma esta problemática y todos querían mucho ser parte de alguna solución. Y eso para nosotros fue súper bacán, súper bonito, porque chuta, desde los primeros guiños en prensa que empezó a ocurrir como de repente portada en diarios locales o que apareció en nuestra página web, nos empezaron a preguntar como empresas, municipalidades, oye, ¿cómo yo me puedo sumar a esto? ¿Cómo puedo reciclar colillas de cigarros con ustedes? Y de ahí fue mutando y evolucionando y desarrollándose todo un modelo de negocio que como ya te decía anteriormente, hoy en día permite que estas colillas se recolecten, y pasamos de algunos cuantos kilitos mensuales y hoy en día ya movemos cientos de kilos mensuales, ya estamos alrededor de las toneladas ya que llegan todos los años a nuestra planta a reciclarse. Así que eso ha sido un recorrido largo, bonito, de ir entendiendo nuestro modelo de negocio desde la recolección y también del desarrollo de tecnología para poder tenerlo hoy en día en escala. Y por último, si es que me deja agregar, el desarrollo de Celium como material, porque si bien teníamos desarrollada la tecnología para recuperar acetato de celulosa puro, íntegro, etcétera, eh, tener un producto que sea de la calidad y de las propiedades técnicas necesarias para poder comercializarse en industrias que conocen este material, había un desafío técnico no menor. Ahí estuvimos por lo menos un par de años también full I+D hasta llegar a la máxima calidad posible de acetato, que las industrias lo conocen. O sea, si nosotros queríamos llegar a una marca de anteojo y que lo utilizaran para fabricar su anteojo, tenía que comportarse y desempeñarse como cualquier otro acetato. Y ahí había harto desafío técnico. Así que eso han sido desde nuestros inicios, cómo nació y hasta más o menos cómo estamos hoy en día. Fantástico proceso. Me imagino que muchos de los emprendedores y empresarios que están viendo y escuchando el capítulo se sienten muy identificados y los que están empezando tomen nota porque es exactamente como el game plan que uno tiene que seguir. Y segundo, me quedo con estos datos que mencionabas, ¿no? Primero, para muchos desconocidos que estamos hablando de un plástico que muchas veces confundimos con otros materiales. Segundo, claro, es un material que está absorbiendo una cantidad de toxinas. Y tercero, pensaba, Germán, y que me vino a la mente algo manejando hace 3 días, que no lo veía hace mucho tiempo, alguien botando esta colilla de cigarro al piso. Y esto culturalmente aceptado que tenemos en el mundo de botar este desecho que es, que es tóxico, pero no sé, por lo menos en Chile creo que es uno de los últimos desechos que culturalmente está aceptado que se boten al suelo,
cosa que no tengo duda Imeco está tratando de cambiar y comenzando a cambiar con estas colaboraciones con las empresas y los municipios principalmente, ¿no? Exactamente, hay un problema, hay una muralla cultural que es muy Exacto, importante ir moviendo. Y ese también ha sido un desafío para nosotros. O sea, todos estos años también hemos ido haciendo esfuerzos como de hacer educación ambiental en torno a este residuo y la necesidad de, a lo menos, disponerlo adecuadamente. O sea, exacto. no esperamos que todos lo reciclen, pero al menos que, chuta, que la gente no lo bote a la naturaleza o a las calles y al menos lo deposite en un basurero. Mejor si se recicla, porque hay un material que puede recuperarse, ¿cierto? Pero las cifras son lamentables. O sea, no solamente que en Chile, sino que en promedio en el mundo 7 de cada 10 fumadores arroja su colilla a la calle o a la naturaleza y no a un basurero. El 40% de los residuos que tú recoges en una playa son colillas de cigarro. Entonces hay muchas cosas como de hábito que se han ido generando, en parte por desconocimiento de que esto es un residuo tóxico. O sea, yo estoy seguro de que si que la población estuviese mejor informada respecto de los problemas asociados a la colilla, serían un poco más responsables, pero ahí no, pues, estamos un poco nosotros dando la pelea por generar esa información. Y por eso siempre hablamos en el podcast y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de economía circular, que más allá de los cambios tecnológicos, de procesos, es un cambio cultural, es un cambio de conciencia que con ejemplos como el Dimeco naturalmente van facilitando esta transición. Germán, vamos adentrándonos un poquito más en el lado técnico. Tú bien mencionabas que Imeco es una startup, es un emprendimiento de base tecnológica y aquí permanentemente decimos, agarrándonos de una frase que señala Elon Musk, que hacer algo en laboratorio es una cosa, pero escalarlo es completamente otra cosa, ¿no? Y montar una Sí. planta de reciclaje de colillas de cigarro no es algo menor y no fue algo menor para ustedes. ¿Qué desafíos técnicos y logísticos enfrentaron en este proceso? Uf, yo te diría que es de los mayores desafíos que hemos vivido. O sea, además, como te decía, de los desafíos en torno a la recolección y expandir todo ese concepto, llegar a una tecnología robusta y llevarlo a un nivel industrial, los mayores de los desafíos, porque como te decía, nosotros somos científicos, no somos ingenieros químicos, somos químicos, digamos, doctor en química, química industrial, qué sé yo. Eh, entonces había harto, honestamente, desde el desconocimiento, desde la ignorancia de cómo montar procesos industriales, pero nunca le hemos tenido miedo como al aprender, a ir descubriendo, a ir desarrollando. Entonces, por ejemplo, hemos tenido que en este camino crear máquinas que no existen, en algunos apoyados en parte por inversión y también por fondos Corfo. Hoy en día, para describirte en modo general, la tecnología dinámico el proceso es una mezcla entre principios mecánicos y principios químicos, ¿ya? Como que las partes químicas las teníamos súper bien dominadas nosotros por nuestra formación y más o menos teníamos noción de cómo escalarla. eh, Sin embargo, las partes más mecánicas eran súper desafiantes. Había que crear máquinas que no existían. Para contarte un poco los desafíos técnicos en torno a la colilla de cigarro, o sea, si nosotros tuviéramos que resumir el proceso como en tres grandes etapas, aquí no sé si de repente me estoy adelantando alguna pregunta No, más no, para adelante, por pero favor. eh, lo primero es remover todos los residuos sólidos que tiene la colilla. O sea, si tú quieres recuperar acetato de celulosa desde la colilla, que se recupera en forma de fibra, ¿cierto? Como este algodoncito, tú tienes que remover todas las cosas que no sean acetato, ¿vale? Separarlas. Y la colilla viene, bueno, aquí tengo alguna cosita. La Fantástico. colilla viene con una envoltura de papel, viene con ceniza, viene con resto de tabaco, viene con tierra, piedra, etcétera. Y particularmente la envoltura de papel es un desafío. Tú tienes que separarla y que no te quede papel mezclado con acetato, porque son dos materiales de naturaleza química diferente. Básicamente el papel sería un residuo que te contamina tu acetato, ¿vale? Entonces, ¿qué tal? Desde la química esto no se podía solucionar. Esto tenía que ser procesos que lo hicieran máquinas, ¿vale? Entonces, toda esa parte inicial como de poder tratar la colilla y recuperar acetato, hoy en día, como te decía, ha involucrado el desarrollo de por lo menos de dos máquinas únicas que son propiedad de nosotros y además modificaciones de algunos procesos industriales existentes, pero hemos tenido que como adaptarlos como específicamente para la colilla. Eh, Así que sí que han sido muchos años como de invención, por decirlo así. Y ahí,
con recursos limitados, porque no es que nosotros vengamos como de que tenemos el billetón y hemos podido invertir lo que queramos, sino que con los pocos recursos que tenemos ha involucrado entre que, chuta, vamos donde alguna empresa donde sabemos que hay una máquina parecida y pedimos el favor o de repente contratamos las horitas de uso de la máquina para probar algún principio mecánico, oye, chuta, por aquí va. eh, Después otra horita por allá, o consiguiéndonos la otra máquina, o haciendo un prototipo chiquitito para probar algún principio. Entonces, ha sido lento, lento como toda esa fase de desarrollo, eh, desde el punto de vista de los procesos más químicos, porque a continuación de que tú recuperes la fibra de acetato, que te voy a mostrar, se recupera, esto ya pasó por la etapa química, pero la fibra de acetato ya después, mira, si tú tuvieras la oportunidad de abrir una colilla y sacar el papel, el acetato está como café, está como bien, bien contaminado. Eh, entonces, el desafío químico aquí es cómo tú tomas una fibra de acetato de celulosa que está súper contaminada, impregnada en estas toxinas, ¿cierto? Y dejarlo ultra puro, ultra limpio, pero al mismo tiempo intacto, porque este es un polímero que es bien susceptible químicamente. Si tú no haces un correcto tratamiento químico, lo puedes degradar, y si el acetato de celulosa se degrada, aquí me estoy tal vez viendo una bola muy química, pero si el acetato de celulosa se degrada, se transforma en celulosa y pierde completamente su valor como material. Fantástico. Eh, entonces, había una sutileza desde el punto de vista como de los desafíos químicos propios de escalar este proceso de descontaminarla, pero manteniendo la integridad del polímero, ¿vale? Y ahí, de nuevo, nosotros teníamos nuestros sistemas montados a nivel de laboratorio químico, ¿cierto? Y lo teníamos súper bien entendido, pero a la hora de, chuta, ¿cómo esto en un equipo industrial? También, o sea, montones de desafíos, y ahí contactando decenas de proveedores a nivel mundial que de repente pudieran tratar de adaptar los procesos que nosotros teníamos establecidos en el laboratorio, pero ya en maquinaria industrial, en equipos sofisticados. También fueron años como de ir entendiendo ese entorno de la química mucho más industrializada, y cómo llegamos a un equipo que se adaptara a lo que estamos buscando, ¿vale? Así que sí, mucho I+D, pero no solamente en materiales, sino que como puedes darte cuenta como en procesos. Y por último, ya con el acetato de celulosa recuperado, así cuando tú lo tienes blanquito, puro, eh, impecable, ya pasamos a la fase de transformación de cómo tomamos esto y le llamamos un formato comercial, porque los plásticos, tal vez la audiencia que aquí está más interesada en la economía circular, se comercializan en general en formato de pellets, de gránulos, ¿ya? Entonces, hay una transformación física de llevar esto a un pellet. Y ahí habían varios desafíos, porque también para que la gente que no lo sabe, los plásticos son plásticos porque llevan en general un 70% de la resina polimérica cruda, que en este caso sería como el acetato crudo que estamos recuperando, y como un 30 otro por ciento de los aditivos, en general plastificantes, lubricantes y otros aditivos, pero principalmente plastificantes, que hacen que finalmente este polímero se comporte como un plástico, que tenga buen desempeño en procesos industriales, que se pueda fundir, de que no se queme, que después tenga buenas propiedades mecánicas, etcétera. Y además que tenga un formato físico que, digamos, se puede trabajar. Así que también fueron por los últimos, yo diría, los últimos 2 años de mucho I+D en torno a cómo tomar el acetato de celulosa y llevarlo a un pellet. Y hoy en día Celion se ve más o menos así, o sea, se ve de muy, muy buena calidad. Esto es un pellet de acetato que después te voy a contar algunas cosas más como del acetato, como en sus propiedades, pero eh, estamos muy orgullosos de la calidad a la que hemos llegado de producto. Aquí, mira, puedes ver algunas placas como de el material Buenísimo. ya siendo inyectado, eh, o así, mira. Genial. Y llegar a esta calidad de material también fue mucho, mucho trabajo de investigación y desarrollo en su formulación, en cuáles son los aditivos indicados. Además, nosotros nos autoimpusimos algunos desafíos técnicos, y es que los acetatos de celulosa, no hay un solo tipo, hay una familia, hay un rango, digamos, de cualidades y calidades de acetatos, ¿ya? Y hoy en día los plásticos en general están mirando aditivos plastificantes que sean lo más sustentable posible. Ojalá de origen vegetal, de origen que sean biodegradables.
Así que nosotros también nos autoimpusimos el desafío de que si es que íbamos a desarrollar un plástico y teníamos la posibilidad de nosotros estar en la vereda más química de su formulación, lo íbamos a formular, digamos, como lo que hoy en día se denominan los bioacetatos, que son básicamente acetatos que están formulados con aditivos de origen vegetal o biodegradables. Y eso también significa más problemas porque no hay tanta variedad, digamos, de este tipo de aditivos y aún así el material que después tenía que responder muy bien en sus propiedades, pero yo te diría que más o menos lo logramos. Eh, Así que eso como grandes rasgos lo que ha significado como todo este proceso de salir de la escala de los laboratorios hasta hoy en día una escala industrial. De todas maneras, la escala que tenemos, yo te digo industrial, porque para nosotros una colilla pesa 0,3 gramos. O sea, 1 kilo de colillas son miles de colillas, ¿vale? Miles de colillas. Entonces, es un residuo que pesa muy poco y es un desafío desde el punto de vista logístico, ¿cierto? De recolección. Eh, entonces, de haber podido procesar antes en el laboratorio algunos cuantos kilitos, hoy en día tenemos una capacidad de a lo menos 1 tonelada mensual para producir Celion. Y pensamos en los próximos años escalar a lo menos unas 5 toneladas mensuales, esas son más o menos nuestras proyecciones. Y claro, hoy en día es una planta industrial, pero yo también te diría que es una especie como de planta piloto, porque ha significado como todo el aprendizaje de nuestro proceso a esta escala. O sea, entender los flujos de proceso, cuál es el mejor esquema productivo, etcétera, etcétera. O sea, hemos mucho aprendido como de industria, pero hacienda, en verdad. Completamente comparto esa sensación. Yo mismo como ingeniero, es muy distinto el mundo de la investigación, de la innovación, después pasarlo, como lo decíamos anteriormente, a una escala industrial independiente del tamaño, y no sabe lo satisfactorio que es para mí el poder ver estos productos chilenos que ya me estás mostrando, que además resuelven un problema tan grande como es este residuo, las colillas de cigarro. Pero no me quiero alejar del tema que ya lo mencionaste brevemente, Germán, que son las propiedades que hacen que el producto que ustedes han desarrollado, Celion, que nuevamente digo, me encanta el nombre, y que no solamente, y nos vas a adelantar también, está sonando en Chile, en América Latina, sino que ya está cruzando aquí el océano, llegando a Europa. Eh, Cuéntanos cuáles son las propiedades que hacen que este material sea tan atractivo, en especial, y ya lo vi ahí en uno de los materiales, creo que tengo unos lentes iguales a esa calidad, a esos colores que mostraste, que los hacen tan atractivos especialmente para fabricantes de anteojos, pero también para otros productos. Sí, mira, si bien yo te digo que el acetato es un material plástico, yo te diría que no es un plástico convencional. O sea, está bien alejado como de los plásticos commodity, ya sea por sus propiedades eh, y también por su precio. En verdad es un material que es bastante más caro que un plástico convencional. En parte eso también justifica el desarrollo de esta tecnología, porque veíamos que había un material de gran valor, ¿ya? Solamente para ponerlo un poco en términos como de magnitud, o sea, un acetato de celulosa te puede llegar a costar por lo menos 7 veces más, por lo menos 7 veces más que un plástico convencional, ¿ya? Y ahí hay un rango que incluso puede sobrepasar las 10 veces el valor de un plástico convencional. En general es un material bastante premium eh, y se utiliza muchísimo en la industria de los anteojos eh, por sus cualidades estéticas, pero también por sus propiedades mecánicas. Desde el punto de vista de propiedades mecánicas, es un material plástico de la familia más bien de los rígidos, o sea, podríamos compararlo con un ABS o un policarbonato, como ese tipo de rigidez, ¿ya? Es un material que por defecto es transparente, es translúcido, uno puede jugar y puede jugar muchísimo con su translucidez. Es un material muy, muy versátil en color y súper versátil también en apariencia. Por eso se utiliza muchísimo en la industria de la moda, porque en la industria de los anteojos tú necesitas tanto desempeño físico-mecánico, o sea, el anteojo tiene que responder muy bien a que el puente viene que no se puede deflectar, que tiene que aguantar el cristal, que tiene que ser atornillado con la patita, que la patita tiene que tener un alma metálica. Hay un montón de requerimientos técnicos para que un anteojo se pueda fabricar y el acetato históricamente ha sido el material que como que responde a todo a todos esos requerimientos físicos mecánicos. Y por otro lado, como te decía, es un material que se percibe muy lujoso. Es de los pocos materiales plásticos que se puede pulir mecánicamente. O sea, si tú, mira, por ejemplo,
creo que, mira, este es un lado que Exactamente, está sin pulir, pero este otro lado está pulido claro. y nada, pues y tú tenías un brillo muy lustroso, casi como de charol, ¿cierto? Y eso es algo generalmente como deseado en la industria de la moda, o cuando te ponías un botón, ¿cierto? En una camisa o en un abrigo o lo que sea, como se ve muy, muy bonito. Em, y como te decía, es muy, muy versátil en color. O sea, básicamente tú con el acetato puedes jugar con cualquier color y te va a responder súper bien, ¿ya? Aquí tengo algunos colores, que estos son los que Súper, teníamos a mano. Nosotros hoy en día, más increíble. encima nos hemos tenido que meter un poco el desarrollo de colores porque nos dimos cuenta, esto también aprendiendo como de tu mercado, porque siendo una empresa mucho más del área científica de materiales, cuando ya posicionamos Celion, digamos, como un material y nos pusimos a conversar con marcas de anteojos, qué sé yo, nos dimos cuenta de que, chuta, las empresas que proveen acetato de celulosa son empresas que en general no son simplemente como proveedoras de una resina plástica, son empresas que proveen como moda. Entonces son empresas que siempre están proponiendo nuevos colores de tendencia. Entonces, para tú, las marcas de anteojos van donde los fabricantes de acetato y le dicen, oye, ¿cuáles son tus colores de, digamos, de la tendencia que se viene para este año? Entonces, nosotros nos tuvimos que meter inevitablemente en eso. Así que queríamos meter un nuevo acetato a la industria, teníamos que de alguna forma como comportarnos como un proveedor de acetato, por decirlo así. Así que también tenemos hoy en día desarrollado nuestro propio catálogo de color y que es súper como en la onda de los colores que vienen de tendencia, que, que ha sido bien entretenido. Así que sí, Celion es el primer acetato del mundo obtenido a partir de filtro de cigarrillo y con este nivel de pureza y calidad. Y eso nos tiene muy, muy orgullosos. Hay cosas que, de alguna forma, piropos que nos han tirado en el último tiempo que nos enorgullecen caleta. Y es que o sea, los mejores fabricantes de acetatos en general están en Europa. Tú te encontrás con fabricantes de acetatos italianos, franceses, alemanes. Y hoy en día que estamos colaborando con algunas marcas de Europa, que un poco para allá la segunda pregunta, nos han dicho, oye, tu acetato no tiene nada que envidiarle al acetato italiano. Y es como, o sea, todos estos años que hemos invertido en desarrollo de productos han valido la pena porque, o sea, no solamente se ve bien, sino que un fabricante de acetato de anteojos, por ejemplo, lo utiliza y no tiene ningún problema en fabricar sus anteojos. Y que ha significado también una curva de aprendizaje. No te voy a decir que le chuntamos a la primera. O sea, el primer acetato que mandaba a una fábrica de anteojos no se comportaba perfecto. O sea, salió el anteojo de repente muy quebradizo o el anteojo muy flexible. Y ahí hubo un proceso como de iteración hasta llegar a la mejor fórmula y propiedades de Celion, pero hoy en día, de verdad que estamos muy convencidos de que tenemos un producto de muy buen estándar. Qué fantástica historia y además una motivación tremenda para la gente que nos ve y escucha. Y eso es lo bonito de estos viajes de la economía circular, que como ustedes mismos lo están viviendo, ¿no? Partieron de una startup científico-tecnológica, se metieron a una escala industrial de manufactura y hoy está en la industria de la moda. Eso es imposible de verlo en la etapa uno y esa es la maravilla del viaje y por eso Sí, total. siempre le decimos a las personas que nos ven y escuchan, disfruten este proceso, disfruten este viaje, porque uno no se imagina dónde puede terminar. Y además, qué bonito saber que no solamente están desarrollando un material de clase mundial validado por los grandes referentes, sino que están resolviendo nuevamente un gran problema. Pero antes de saltar el charco e irnos al caso de Europa, quiero que nos quedemos un ratito en Chile con una colaboración que tuvieron con una famosa empresa de lentes nacional que se llama Carun. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para dar este salto en la proyección internacional y cómo surgió esta colaboración? Uy, tremendo. Para nosotros, Karun fue y ha sido un tremendo partner. Como te decía, para nosotros era bastante obvio que este material se tenía que comercializar en la industria de los anteojos, porque a continuación de la industria del cigarrillo, la industria que más utiliza acetato de celulosa, si uno tuviera de partir como la distribución de la participación de mercado, es la industria de los anteojos, es la industria que consume mucho acetato de celulosa. Entonces para nosotros era muy obvio que para allá tenía que ir. Nunca hemos querido utilizar el acetato recuperado para que se fabriquen nuevos cigarrillos. Para nosotros no tiene sentido, no está de acuerdo a nuestros valores y tampoco tiene sentido desde el punto de vista de economía circular porque se volvería a fabricar para lo que para nosotros es un producto de un solo uso, en plástico de un solo uso. Entonces para nosotros
La idea es tomar este material, rescatarlo y que se transforme en productos de larga vida útil, para que en verdad se rescate el material. Así que el anteojo hacía todo sentido porque además es un producto súper sexy y cuenta una gran historia. Así es. Y ahí Karun siempre lo tuvimos en mente porque eh, hacía todo el sentido desde el punto de vista de los propósitos que compartíamos, la visión, innovación en materiales, sustentabilidad, economía circular. Es una marca eh, que nos permitía como validar como a nivel local, generar buen partnership para después pensar como en escalamiento más global. Y ahí, mira, una anécdota que puede ser interesante, y es que cuando nosotros partimos en 2000, pues te decía 2017, principio de 2018, teníamos, en ese entonces Karun también estaba como chiquitito, aquí súper a nivel local. Pero nada, pues teníamos una primera pieza acetato recuperado así en un vaso precipitado del laboratorio y dijimos, oye, esta cuestión está buena para ir a presentársela a Carun. Y nos conseguimos una reunión con la jefa de producto en ese entonces de Carun y llegamos, y, oye, tenemos acetato recuperado de colilla y nos dijeron, oye, está súper bueno, saquemos una colección, no sé, de unas 15.000 unidades para partir. Y nosotros estábamos como en el laboratorio sacando algunos cuantos programitos y dijimos, no, en verdad. Y ese fue un primer, como, un poco de acuerdo a lo que decís tú, como el proceso de emprender, pegarse su alcachofazo, entender tu mercado, entender las necesidades, etcétera. Oye, estamos muy lejos de poder desarrollar una colaboración con una marca. O sea, si que queremos realmente colaborar con marcas, tenemos que industrializarnos. Y para poder ser realmente proveedores, si no, no hay por dónde. Así que, sí, yo te diría, 5 años después, eh, mucho escalamiento de procesos, mucho desarrollo, etcétera. Nos volvimos a reunir, a conversar, y la amistad fue súper natural, el partnership fue súper natural, y fueron un super partner. Después ellos fueron con quienes primero anunciamos una colaboración con Celion como material. Debido a algunos problemas que ha tenido Karun en el último tiempo, la colección con anteojos se ha retrasado, pero esto es primicia. Es muy posible de que la colección ya está fabricada y es muy posible de que salga a la venta ahora en octubre, noviembre de este año, para que lo sepan. Eh, pero fue súper relevante para nosotros porque siendo de alguna forma como no solamente una relación cliente-proveedor, sino que una relación más colaborativa, nos permitió hacer muchas validaciones técnicas. O sea, nosotros mandamos material a la fábrica de anteojos de Carún, se probaba, nos daban feedback, oye, como te decían delante, oye, el anteojo quedó muy quebradizo, chuta, a reformularse bien. Mandábamos de nuevo. El anteojo, oye, puta, quedó muy flexible. De vuelta a reformularse bien, hasta que llegamos a las condiciones que permitían de que se pudiese fabricar un anteojo sin ningún problema. Y todo ese proceso lo vivimos muy en la interna con Carun sin divulgar nada y ellos siendo muy apoyadores en todo. Entonces, fueron super partners para como el proceso de salir al mercado con este material. Que en serio lo lanzamos como material formalmente, como un producto a principios del año 2024. No es que lleve tanto tiempo como producto en nuestra cartera de línea de negocio. Eh, Así que sí, fue super power porque febrero del año pasado, Karun participó en la feria Mido, que es la feria más importante de la industria de los anteojos en el mundo, que se hace en Milán, y su stand, que era un stand súper grande, tenía toda una sección de Celion, entonces fue una super comunicación a nivel mundial de este nuevo acetato sustentable para la industria. Entonces para nosotros Karun fue un gran trampolín, y durante el año pasado, ya después de que se fue consolidando también nuestra relación, y ya con el precedente de que al menos una marca había podido utilizar este nuevo acetato, salimos a contactar a todas las marcas de anteojos del mundo. Y ahí durante, yo diría, este año han ido ocurriendo cosas bien choras y colaboraciones que están desarrollándose, algunas que también van a salir, y particularmente con marcas europeas, porque el acetato es muy fuerte en Europa. O sea, de partida hay industria muy grande de anteojos, hay muchas fábricas de fabricación de anteojos de alta calidad, hay industria de acetato, eh, entonces es un mercado que valora muchísimo, digamos, además es un mercado que valora muchísimo la innovación, la sustentabilidad, hay muchas marcas de corte sustentable o que andan buscando este tipo de materiales, así que fue súper natural para nosotros llegar a ese tipo de marcas en Europa. Y hay varias cosas pasando tras bambalinas. La más, la más importante de ella, y algo que ya comunicamos hace poco, es que estamos lanzando una colaboración con una marca alemana que se llama Funk Eyewear.
Ellos tienen su propia fábrica de anteojos, que es más o menos raro eso dentro de las marcas de los anteojos. En general las marcas maquilan sus anteojos con fabricante externo, pero Frank Eyewear tiene su propia fábrica en Baviera, en Alemania. Tiene muchísimas tiendas en Alemania y en Austria, y además tienen distribución en tienda óptica en muchos países de Europa. Entonces, un súper cliente para Celion. Además de Funk, hay otras colaboraciones con marcas que están ahí como desarrollándose y con empresas que ya están probando, prototipando sus anteojos, desarrollando sus colecciones con Celion, y posiblemente yo te diría que a más tardar enero del 2026 se van a anunciar como en serio. O sea, hay una marca de Netherlands, de Holanda, hay una marca portuguesa, hay una empresa española, hay una marca francesa que ya están utilizando Celion para el desarrollo de sus colecciones, y algo que nos tiene súper entusiasmados, súper motivados, orgullosos también de que chuta, tú lo sabes bien, o sea, estamos en Chile, en el último rincón del mundo, y que hay una confianza, digamos, en que hay un desarrollo tecnológico, hay un producto del estándar suficiente para poder ser utilizado en un mercado así exigente como el del mercado europeo. Es algo que nos tiene súper contentos. Completamente. Primero, no quiero que se me vaya la idea de decir, tal como lo describes, lo que pudieron desarrollar con Karun, yo creo que es invaluable. Ese acompañamiento, esa iteración, Totalmente. o sea, fue una suerte y como dicen los gringos, kudos para Karun por apoyarlos en eso. Y qué alegría también el saber que están entrando en mercados tan competitivos. De hecho, ahora lo pensaba, realmente se ha desarrollado como un boom de la industria de los anteojos, en la customización que también lo permite la tecnología, que es parte central de nuestro podcast, ¿no? El cómo se pueden variar formas, la cantidad de oferta que hay. Realmente sorprende cuando uno va a Europa, cuando uno va a Estados Unidos, también en Chile, ¿no? Lo que está pasando. Pero te quería llevar, después de este viaje fantástico que nos hiciste y que nos llena de orgullo como chilenos, como tú bien decías, eh, que nos contaras un poco cómo ha operado también el proceso dentro de Chile y también cómo lo van a hacer en este desafío que están enfrentándose ahora en el resto del mundo, porque ustedes han creado, si tengo los números correctos, una red de más de 3.000 contenedores en más de 47 ciudades solo en Chile. ¿Cómo lograron escalar esta recolección de colillas a este nivel y cómo se piensa hacer pensando en la escala que están pensando y desarrollando a nivel mundial? Yo te diría que hay una cuestión bonita que ha sido del proceso de escalamiento en todos estos años, y es que en buena parte ha sido bastante orgánico. Eh, hemos tenido buena prensa a lo largo de todos estos años, siempre mostrándonos como casos de innovación, de economía circular, y eso ha ido generando solito como un interés de parte de empresas, de municipalidades, de comenzar a sumarse, digamos, a este asunto. Porque la verdad es que ninguno de ellos tiene una obligación. Tener un residuo que hoy en día esté introducido en la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, más encima un recibo por el cual ellos tienen que pagar, porque nosotros les cobramos, digamos, por concepto como de tratamiento de este recibo, y también se les cobra la logística. Entonces, a pesar de condiciones que son más bien adversas, por decirlo así, porque cuando tú pensáis generalmente en residuos que son reciclables, como que te los van a ir a comprar. A excepción de algunos que son más difíciles de tratar, pensando en, por ejemplo, no sé, en neumático, electrónico y ese tipo de residuos difíciles de tratar. Nosotros hemos tratado de introducir en el mercado este concepto de la colilla de cigarros como de esa misma categoría, o sea, un residuo difícil de tratar y por tanto hay que cobrar, digamos, por su reciclaje o por su gestión. Pero aún así, ha ido creciendo muy orgánicamente, al menos aquí en Chile. De otro día hacíamos un ejercicio muy interesante. No sé si hay una herramienta de Google que se llama Google. ¿Trends? Ay, no. Google Trends. Gracias. Gracias, Pedro. Y si tú buscas en Google Trends, esto es muy interesante. Si tú buscas en Google Trends reciclaje de colillas de cigarro, Chile es el país número uno en buscar ese concepto en el mundo. Y nosotros estamos absolutamente seguros de que es porque hemos como creado el concepto aquí en Chile. O sea, ya hay una concepción de que este es un país donde se puede reciclar, donde hay un lugar donde se pueden disponer esas colillas. Mira. Entonces, las empresas se encuentran, van a un patio de un edificio corporativo y están estos contenedores, o van a una municipalidad y están en el espacio público, y ya empieza a aparecer como un concepto nuevo, como, oye, ¿qué onda? ¿Se pueden reciclar las colillas de cigarro? ¿Cómo lo hago yo? Nos contactan. Entonces,
los esfuerzos publicitarios y como de marketing en el área como de la gestión de los residuos han sido bastante como mínimos y durante todos estos años ha ido creciendo. Yo diría que una tasa como de un 2 por anualmente la cantidad de suscriptores, por decirlo así, a un servicio de reciclaje de colillas de cigarro. Lo cual para nosotros ha sido súper bonito porque, como te decía, significa un poco esto, como la creación de un concepto. Puede ser sonar un poco grandilocuente, pero en parte eso, ¿cachai? Cuando tú creas una solución, habilitas la posibilidad de que alguno se quiera sumar al carro, ¿cachai? Entonces sí, hoy en día contamos con 3.000 contenedores a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Cabo de Hornos. Imagínate que en la municipalidad de Cabo de Hornos tienen instalado en Puerto Williams. O sea, han llegado contenedores a Isla de Pascua. En algunos puntos de restaurantes en Isla de Pascua se están reciclando colillas de cigarro. O sea, algo que está muy bien distribuido. Nosotros tenemos una logística, hay desafíos obviamente desde el punto de vista del negocio. Tenemos una logística bien centralizada aquí en Valparaíso, Viña, o sea, Valparaíso, región de Valparaíso y metropolitana, una logística propia, y todas las regiones más lejanas mezclamos un poco dos modelos, le damos la posibilidad a los clientes de que ellos se pueden hacer responsables del enviar las colillas, o se contratan algún gestor de residuos local que hace el trabajo como de retirar las colillas y ese gestor después nos hace llegar las colillas a nuestras instalaciones. Entonces también ha significado muchos años de ir iterando. Este es un modelo de negocio que hoy en día se ha más o menos establecido, ya está más o menos estandarizado, lo entendemos muy bien, pero también han sido muchos años de ir iterando, mutando, evolucionando, perfeccionándolo. Eh, el- la gracia de ser como los únicos que lo hacemos nos dio esa ventaja como de ir entendiendo cómo teníamos que hacerlo. Así que yo te diré que hoy en día este sistema que tenemos de recolección es bastante escalable y tenemos las ganas de empezar a pilotearlo en algún otro, en otro país. Yo diría que en Chile hay un caldo cultivo que es positivo y es que todo el concepto del reciclaje ya está bastante bien instalado, al menos como idea, no sé si tan bien como a nivel ejecutiva, pero a nivel como idea ya se sabe que las cosas tienen que reciclarse o valorizarse. Eso generó buenas condiciones para un emprendimiento como nosotros. Y habría que encontrar, por tanto, países que también tengan esas condiciones, ¿cierto? Y que sean países donde la cultura del reciclaje o del tratamiento de residuos esté bien evolucionada. Y entender también si es que la idiosincrasia permite de que este mismo modelo de negocio se pueda adaptar aplicar, digamos, en otros países o haya que ir ajustando un poco la perilla para ver si es que realmente es rentable, digo. Sí, completamente de acuerdo. Chile tiene condiciones bien especiales dentro de América Latina y es algo que tenemos que usar a nuestro favor para después poder replicar en otros lugares y comenzar este efecto dominó que no tengo duda lo van a lograr. Y otra cosa que estaba pensando, Germán, también es qué buena estrategia esto en una economía de la atención, como la llamamos permanentemente en Revolución Circular, el generar contenido a través de las soluciones, evitando también generar gastos tan grandes en marketing y reutilizándolos o reutilizando esos recursos más en lo que importa, ¿no? En generar tecnologías, en generar escalamiento, pero apalancarse de las noticias, de los premios, del contenido es muy inteligente para todos a quienes nos están viendo y escuchando. Creo que es una gran señal. Y justamente hablando de ese contenido, es necesario tener data para poder generar ese impacto. ¿Cuál ha sido el impacto ambiental hasta la fecha? ¿Qué cifras nos puedes compartir que han logrado que sean para ti más representativos en el trabajo que han desarrollado desde IMECO hasta ahora? ¿Cuáles son esos números que pueden impactar a nuestro público? Mira, el año pasado, que ya fue como, yo te diría, nuestro primer año de operación, ya a rigor productivo de nuestra planta, logramos mover del orden de las tonelada y media, casi 2 toneladas de colillas de cigarro, lo cual es algo bastante inédito a nivel mundial. O sea, no hay país que mueva esta cantidad de colillas para objetivo de reciclaje, ¿ya? Hay iniciativas, por supuesto, parecidas a esto en Estados Unidos, algunas en Europa, pero igual a lo que estamos haciendo nosotros, somos bastante pioneros y destacamos. Cada colilla de cigarro tiene el potencial de contaminar hasta 8, incluso hasta 50 litros de agua, dependiendo como del tipo de agua. Aquí uno se va un poco más a la literatura científica, pero
La literatura científica se mueve entre 8 y 50 litros de agua, dependiendo si es que agua dulce, agua salada, dependiendo si es que hay, eh, habitan, por ejemplo, crustáceos o ese tipo de especies. Entonces, haber movido del orden de las millones de colillas de cigarro, o sea, el impacto que hemos generado realmente ha sido gigantesco. Eh, Además, algo que también nos tiene muy contentos y es que hace unos años atrás nosotros hicimos un análisis de ciclo de vida, que digamos un estudio bien profundo de la huella de carbono de nuestro material y determinamos además que este acetato, en parte por su origen reciclado y por el diseño de proceso que tuvimos, que es bastante cuidadoso y diseñado para ser sustentable, el material tiene una huella de carbono casi un 40% menor que un acetato virgen. Así que además lo que estamos haciendo es poner un acetato de celulosa en el mercado que viene con una huella de carbono menor, además, digamos, de todo el impacto desde el punto de vista de la toxicidad. O sea, cada kilogramo de serie que estamos poniendo en el mercado evita más o menos el orden de las 3.800 a 5.000 filtros de cigarrillos que estamos sacando al medio ambiente, ¿vale? Eh, Otra cosa que también es muy importante es que nosotros el año pasado, no el año pasado, sino que ya hace algunos años que venimos en colaboración y nos convertimos en el reciclador oficial de todos los descartes industriales de filtros de cigarrillo de la industria tabacalera. Eh, y algo que de repente era un poco desconocido para nosotros, pero la industria tabacalera en la fabricación del cigarrillo genera muchísima merma, bueno, como todos los procesos industriales, generaba merma de el filtro del cigarrillo. Y hasta que no aparecimos nosotros, no había ningún posible reciclador para este residuo. Entonces también hoy en día estamos evitando que mucho de ese material esté llegando a relleno sanitario o que eventualmente se incinere y que recupere, digamos, su vida útil y se extienda, digamos, en la fabricación de serie. Así que también fue un súper hito para nosotros. eh, y, y, y- y es un problema no solamente local en Chile, el de la industria, digamos, tabacalera y sus mermas, sino que también a nivel mundial. Así que digamos que todo este modelo de negocio es súper replicable a nivel mundial porque el problema es global. O sea, no solo a nivel como del residuo domiciliario, de ciudadano común, sino que también industrial. Así que hay muchas posibilidades de escalar. Oye, súper interesante también porque demuestra, y es la parte que más me fascina a mí, el abrir mercados que no existen, el abrir servicios y soluciones donde no existían, donde quizás las fábricas de cigarro, tabacaleras, no tenían ni siquiera ellos idea de qué hacer con eso y ustedes vieron la oportunidad y ahora están atacando ese mercado. Y hablando de colaboraciones, hablamos de las empresas con las que colaboran, las industrias con las que están trabajando. También leí por ahí que están trabajando, colaborando, o más bien se ganaron un financiamiento con BitLab. Eh, ¿Qué significó eso para ustedes? ¿Fue así como apuntan a trabajarlo en los próximos años? Y también aprovecho de ligarlo con otros programas de aceleración, como el Circular Awards, que también han trabajado con ellos. ¿Cómo están trabajando desde ese aspecto con estas instituciones y qué significa para el desarrollo de IMECO en el futuro? Efectivamente, hace poquito cerramos este financiamiento con el BitLab. Para los que nos escuchan y los que no lo saben, el BIT es el Banco Interamericano de Desarrollo, es una institución muy importante a nivel mundial. Eh, Son este tipo de bancos que financian a los gobiernos o que promueven el desarrollo económico de las naciones. Y el BIT tiene un área que se llama BitLab, que es básicamente como su laboratorio de promoción de la innovación en los países donde opera. Y tiene algunos instrumentos de financiamiento donde específicamente Calzado y Meco, porque específicamente están tratando de financiar empresas de base científica que atacaran problemas climáticos o a nivel de sustentabilidad y que estuvieran justo en la fase en la que estamos nosotros, que era un perfil súper difícil porque no estábamos en etapas tan tempranas, donde de repente se requiriera capital mucho más de riesgo, ni tampoco estábamos en etapas tan avanzadas de venta donde ya era más importante que entraran otro tipo de financiamientos como rondas de inversión tal vez más grandes, sino que estábamos justo en un punto de quiebre donde necesitábamos financiamiento para escalar en venta
y donde un modelo del tipo financiamiento por deuda hacía mucho más sentido. Eh, Así que sí, acabamos de cerrar un financiamiento de $500.000 con el BitLab, que para nosotros es un gran, gran, gran punto bien. Este financiamiento forma parte de un proyecto más grande de financiamiento de los próximos 2 años de $1 millón, y ya lo tenemos prácticamente cerrado en el 65-70%. Estamos en las conversaciones con el último ahí, potencial inversionista que podría entrar, y cerraríamos esta ronda de aquí a fin de año. Y básicamente lo que va a permitir son los 2 años próximos de crecimiento de Imeco, que van a estar centrados, yo te diría que en tres grandes cosas. Por una parte, el escalamiento y consolidación de Celion como línea de negocio, su posicionamiento en los mercados en los cuales nos interesa, algo más de más D en torno al desarrollo de nuevos productos, eh, a partir de acetato celulosa o con Celion. Por otra parte, aumentar muchísimo nuestra capacidad de recolección, tanto en Chile como comenzar potencialmente algunos pilotos a nivel internacional. Para el BIT es súper importante ya que esta solución que se ha gestado aquí en Chile tenga la capacidad de escalar a nivel mundial, que se convierta en una solución global. Esa es la apuesta de alguna forma. Así que sí, hay interés también de que consolidemos un modelo de grande recolección de impacto social ambiental aquí en Chile, y que eso sea, como conversábamos antes, que eso tal vez sea replicable en otras partes del mundo. Entonces, eso también podría estar financiado con este tipo de proyectos. Además, está financiado en nuestro escalamiento productivo. O sea, en la medida que Celion vaya escalando en ventas de aquí al próximo año, que más o menos son nuestras proyecciones, tenemos que sí o sí escalar un poco la capacidad productiva de nuestra planta, y eso también, digamos, está comprometido dentro de nuestros planes de crecimiento. Entre otras cosas, digamos, que son un poco más paralelas, pero esos grandes rasgos son los objetivos de los próximos 2 años de crecimiento de Celion, digamos, de Imeco, perdón. Y sí, el BitLab apostó por esto, y para nosotros un súper empujón, porque no solamente a nivel financiero, que es súper relevante que venga esta inyección de capital, eh, sino porque que te apoye una institución como el BitLab es de mucho prestigio. Sabemos que son muy pocos los que tienen la posibilidad de conseguir financiamiento directo, digamos, por el Bit. Así que sí, estamos súper felices, súper orgullosos, estamos muy entusiasmados, ansiosos, nerviosos por lo que son estos 2 años de crecimiento de Imeco. Respecto a tu pregunta, eh, tratar de convertirnos, tampoco que somos los más geniales del mundo, pero tratar de convertirnos en referente de economía circular, de cómo la ciencia y la tecnología habilitan la economía circular, es súper importante. Entonces, en ese sentido, los premios y este tipo de reconocimientos, como tú decías, son súper importantes para nosotros. El año pasado estuvimos en los Circular Awards, ¿cierto? Hace algunos años antes en finalista de los premios Boni. Mis socias también han sido muy bien reconocidas en el ecosistema local como emprendedoras mujeres. Así que nos gusta, obviamente, tratar de irnos posicionando dentro de este ecosistema, porque eh, también nos da como puntapié para estos años que se vienen de crecimiento. Oye, qué loco lo del Circular Awards. De estos no, algo que quizás, bueno, los que partieron en economía circular hace tantos años, nuestra empresa Neptuno Pumps fue en el primer Circular Awards, la primera empresa chilena que quedamos como runner-ups en ese premio. Así que qué alegría ver, mira cómo se empiezan a Buenísimo. unir. Eso fue mucho tiempo. ¿Cuándo fue? El 2016, por ahí, imagínate, cuando nadie hablaba de economía circular. Así que no, fantástico ver que sigue este camino. Germán, tú mencionaste, y Bit lo tiene muy claro, que el tema de las colillas es un problema global. Desde tu perspectiva y aprovechándome también de tu conocimiento acabado en este tema, en este nicho, que bueno, que es nicho, pero es un problema general, ¿qué barreras culturales o normativas existen para que distintos países tomen iniciativas como las que ustedes están desarrollando en Imeco, y qué rol además juega la educación y la concientización de las personas, de la ciudadanía, para reducir este tipo de residuos? Sí, bueno, lo primero es que la gente ojalá fume menos. Eh, Mira, como te puedes dar cuenta a partir de la conversación,
y me he conocido como una solución de economía circular. O sea, para nosotros el desafío está en resolver el problema del residuo, ¿cierto? Pero por supuesto que el residuo se genera a partir de un hábito de consumo. Y nosotros obviamente estamos a favor de que se fume menos, porque los volúmenes son tan gigantescos, y aquí lo voy a plantear súper honestamente, que aunque te voy a plantear un caso utópico, aunque el mundo deje de fumar la mitad, que es poco probable, aunque digamos, se deje de producir la mitad hoy en día de cigarrillos de lo que se producen actualmente, aunque se redujera el 50% o el 70% de los consumidores de cigarrillos a nivel mundial, esto aún seguiría siendo un problema de residuo de varios millones de toneladas. Entonces, aún seguiría siendo necesaria una solución como la nuestra, ¿vale? Eso como ponerlo un poco en perspectiva. Lo que hemos visto en los últimos años así positivamente es que ha habido una reducción de cantidad de fumadores. A nivel mundial ha habido una reducción como del 15% de fumadores. En algunos países se llega como hasta el 18%. Sin embargo, lo que es preocupante es que eso no ha significado una reducción en producción de cigarrillos. O sea, la producción de cigarrillo, de hecho, ha habido un aumento. Entonces, claro, conforme la población mundial va creciendo, aunque tú reduzcas un 10, un 15, un 20% la cantidad de fumadores, la cantidad que se fuma de cigarrillo prácticamente no se ve afectada. Lo cual es Increíble, un problema. claro. Entonces, aunque, aunque se han reducido la cantidad de fumadores, el problema asociado al residuo del cigarrillo sigue siendo del mismo tamaño, de la misma magnitud. Entonces, por eso estamos súper convencidos de que una solución como la nuestra es necesaria para generar economía circular en torno a este residuo. Es súper importante, como tú decías, la educación ambiental y que se generen condiciones en los países para que este tipo de soluciones se habiliten. Entre ellas, por ejemplo, la ley REP. Hay un par de países en el mundo que ya lo han implementado como ley REP. Lo te encontrás con países como España, en algunas de sus regiones, otros países como Irlanda. En Australia han sido un poco más severos, van a prohibir definitivamente el consumo del cigarrillo y ahí veremos cómo va a responder el mercado, por ejemplo, el mercado negro. Pero en los países donde, por ejemplo, esto se ha abordado desde el punto de vista de ley REP, de responsabilidad extendida del productor, claro, ahí en ese tipo de países las empresas tabacaleras hoy en día están financiando municipalidades para que las municipalidades instalen, digamos, puntos de recolección de colillas. Si uno lo quisiera de repente poder hacer un poco la perspectiva, son lugares bastante propicios para que se instale una solución como son países donde las condiciones están más o menos dadas para que eso ocurra. En Chile, mira, conversaciones como bien preliminares a nivel del Ministerio de Medio Ambiente han ocurrido, nos han preguntado, oye, ¿esto se podría habilitar por ley REP? Hace 3 años atrás era imposible para nosotros porque se lleva en escala muy chico, pero yo te diría que ahora, en la medida que vayamos escalando y en la medida que también tengamos mayor tracción de demanda de nuestro producto, hace bastante sentido que en Chile esto sea acogido como un producto prioritario para su reciclaje, porque ahora están las condiciones para que eso ocurra y pasaríamos a ser un país súper pionero como en este tipo de soluciones. Mira, qué interesante, Germán. Oye, te agradezco muchísimo el viaje que nos has dado desde el emprendimiento hasta la escala, hasta este paseo por la industria de la moda y este material maravilloso que se está utilizando no solamente en esta industria, sino que en distintas otras aplicaciones. Pero nos estamos acercando al final del capítulo y te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos y cada uno de mis invitados. Y es de nuevo aprovechándome desde tu experiencia como investigador, como científico, como químico, como emprendedor, como industrial ahora y quizás como asesor de la moda en todo este camino que has recorrido tan rico, tan lleno de experiencias. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que nos están viendo y escuchando en Revolución Circular en Chile, en América Latina y todos los rincones de nuestro planeta? Mira, a nosotros nos gusta pensar de que desde el punto de vista en general del emprendimiento y innovación, si es que las personas detectan algún problema, alguna necesidad que sea del tamaño suficientemente grande para que requiera una solución,
Entonces ahí sí o sí hay una oportunidad de emprender e innovar, siempre. O sea, si es que hay un problema, una necesidad de un tamaño con evidencia, digamos, de que tiene magnitud, o sea, por favor, propongan una solución. Y les aseguro que hay una oportunidad, digamos, para que les vayan emprendiendo o desarrollando innovación. Desde el punto de vista de la economía circular, un poco yéndonos tal vez a este podcast, yo le haría un llamado tal vez a los científicos, que es algo que hoy en día trato de llevar como bandera. Yo como químico, me pasa a mí de que, mira, la química es una ciencia súper, obviamente apasionado por la química, pero muy hermosa porque tiene la capacidad de transformar la materia, ¿cierto? Entonces, cuando tú piensas esa ciencia desde ese punto de vista, como una ciencia capaz de transformar la materia, entender la materia, hace demasiado sentido como una ciencia que aporta a la economía circular, porque para que los materiales, los recursos puedan ser recuperados, reintroducidos en las cadenas de valor, eh, para que tal vez incluso sean diseñados para que no sean, digamos, arrojados o que siempre se recuperen o que se degraden, etcétera, se requieren soluciones científicas. Entonces, yo haría un llamado, bueno, no solamente a los químicos, para no dejar al resto de los científicos afuera, pero haría un llamado al mundo de la ciencia a mirar con muy especial ojo a la economía circular y cómo proponer soluciones en torno a este nuevo modelo económico, porque estoy muy, muy convencido de que tenemos mucho que aportar, mucho que aportar. Deberíamos pasar a ser una disciplina casi como esencial dentro de esta nueva concepción de industria. Muy buen mensaje y estoy completamente de acuerdo. Alguna vez cuando hice un capítulo con una persona de Isla de Pascua, de Rapa Nui, me decía, me llama la atención que la mayoría de las personas que están promoviendo la economía circular, esto fue hace 3, 4 años, son todos ingenieros civiles mecánicos. Y yo dije, claro, quizás es porque vemos procesos, porque pensamos termodinámicamente, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Germán, de hacer este llamado a la gente de la ciencia a que se involucre en el mundo de la economía circular, porque no solamente es satisfactorio, no solamente estamos resolviendo un problema, sino que hay modelos de negocio tremendos como el que ustedes están desarrollando desde IMECO. Así que fantástico, Germán. Y finalmente, para todas las personas que quedaron entusiasmadas, interesadas, no solamente en lo que están haciendo como IMECO, sino quizás en contactarte a ti o quizás potenciales clientes que estén viendo o escuchando Revolución Circular, ¿dónde podemos invitarlos a conocer más sobre IMECO y quizás también a conectarte a ti a través de LinkedIn? Sí, bueno, el LinkedIn nos pueden encontrar a nosotros, Germán Brito, Vali Rodríguez, Jennifer Araya y a todo el equipo de IMECO nos pueden encontrar ahí. Búsquenos como IMECO. En redes sociales del tipo Instagram nos pueden encontrar como IMECO Chile, página web imeco.cl, y hoy en día también están haciendo todas las redes sociales de Celion por sí solo, porque tiene una identidad de marca que está un poco desanclada de Imeco. Es una marca, de partida una marca internacional que le habla a un público mundial, entonces Imeco todavía sigue siendo bastante más local. Entonces también pueden encontrar en Instagram celion.material y prontamente también Celium.material.com. Va a estar la página web prontamente andando de Celium por sí sola. Que va a ser una página mucho más centrada en Celium como material, pero por supuesto va a tener su origen y va a estar súper arraigada a Imeco para que se cuente la historia de dónde viene esta escuela, dónde está ocurriendo el impacto, qué hay detrás del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Así que sí, bueno, imeco.cl, Imeco Chile, nos pueden buscar en redes sociales, Celium Material, Celium.material, nos pueden buscar. Excelente. Y además les puedo decir que Germán contesta en LinkedIn, así que de hecho así nació esta entrevista. Así que contáctenlo, síganlo, porque el contenido que está compartiendo también es súper interesante. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de IMECO. Las puertas abiertas de nuestro podcast para nuevos anuncios y nuevas innovaciones. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy ha sido un placer, Petar. Muchas gracias por abrirme las puertas. Para mí era un anhelo llegar aquí a este espacio, así que muy bonito poder por fin contar algunas cosas que hemos estado haciendo. No, el gusto es completamente mío, Germán. Así que espero sea una primera conversación de muchas que tengamos. Muchísimas gracias por Eso, estar hoy con nosotros. muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Germán. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.